Abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan. ¿Sí? Allí ya estamos llegando al final de la carta. Ahora, fíjense qué interesante es porque al final normalmente se repiten casi todas las epístolas, aún en las epístolas paulinas, que al final de la carta el escritor, ¿no es cierto?, se dedica a entregar ordenanzas, mandatos, sugerencias un poco más personales. Ya no es tan doctrinal, ¿no es cierto?, sino que es un poco más al corazón, a que podamos entender todo lo que nos ha enseñado durante la carta y que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Y es lo que está haciendo Juan, ¿ve? Yo me estaba jactando ayer de que no me había equivocado nunca y ya me equivoqué hoy día. ¿Sí? Bueno, pero yo sé que esto lo van a recordar el resto de sus vidas, así que no se preocupen, ya me han molestado suficiente, tienen tiempo para seguir haciéndolo. Pero Juan está escribiendo, ¿no es cierto?, al final de su carta y entregando estos mensajes, estas ordenanzas, estos deseos, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos tomar todo lo que Él enseñó, toda la doctrina, y podamos aplicarla a nuestros corazones, aplicarla a nuestras vidas y vivirla. Vivir de acuerdo a lo que la palabra nos ha enseñado. Y es por eso que vas a darte cuenta que en estos últimos versículos de la carta, desde el versículo 13 en adelante, hay una palabra que va a tomar el protagonismo y que va a ser muy tomada como un énfasis por Juan, que es la palabra saber. Y ya hemos dicho antes, ¿no es cierto?, que esto era muy importante para lo que Juan quería enseñar. Recuerden que Juan está combatiendo una incipiente filosofía, una filosofía que está naciendo, que se está metiendo en la iglesia, que es el gnosticismo. Ellos ponían mucho énfasis en esto, en el saber, en el conocer, en el conocimiento. Y el objetivo de ellos era, ¿no es cierto?, llegar al conocimiento pleno. Y allí es donde se iban a encontrar con Dios, e incluso había una facción de esta secta, ¿no es cierto?, que decía que podían convertirse en Dios al llegar al conocimiento pleno. Pero lo que ha enseñado Juan durante toda esta carta es que sí, nosotros como hijos de Dios, que esa es una expresión muy usada por Juan y una de sus expresiones favoritas, ¿no es cierto? Como hijos de Dios, sí, tenemos que alcanzar este conocimiento. Pero este conocimiento se da de dos formas, y lo hemos visto, ¿no es cierto? Dos palabras que utiliza Juan en toda su epístola para referirse al conocimiento. La que hemos visto hasta este momento es la palabra ginosco, ¿recuerdan? ¿Y qué significa esto? Lo hemos definido un montón de veces, ¿no es cierto? ¿Qué es el ginosco? ¿A qué se refiere? El conocimiento experimental, el que nosotros tenemos, lo adquirimos por un maestro, por leer la Escritura, pero a la vez, ¿no es cierto?, es experimental, lo estamos viviendo día a día, estamos experimentando, viviendo a Dios en nuestras vidas. Dios es amor, Dios es nuestro Padre, dice Juan, y eso lo podemos vivir diariamente. ¿Cuántos de los que están aquí no han experimentado a Dios como su Padre en algún momento en su vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos podido experimentar en nuestra vida el amor de Dios? Eso es el ginosco. Pero hoy, y a partir de este versículo en adelante, Juan empieza a hacer énfasis en otro tipo de conocimiento, que es la palabra oida. Oida hace alusión al conocimiento pleno, absoluto. Después de esto ya no puedo conocer nada más. Es una certeza absoluta en nuestras vidas. La usa 6 veces en estos 9 versículos que siguen. Y entonces Él quiere hacer un énfasis. Quiere que nosotros entendamos qué debemos saber.
Y hoy vamos a destacar 3 cosas que debemos saber que está enseñándonos Juan. Vamos a leer el texto y después vamos a empezar a estudiarlo bien en profundidad. Versículo 13, capítulo 5 y el versículo 13 dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no llevan a la muerte. ¿Hay pecado que lleva a la muerte? Yo digo que no deba pedirse por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Hoy nos toca meternos en un texto que es aparentemente complicado para explicar. Aparentemente digo porque si entendemos bien lo que Juan está diciendo no es tan complicado entenderlo. Pero ¿qué es lo que debemos saber? El énfasis que está haciendo Juan. Primero, ¿qué debemos saber? Debemos saber que tenemos seguridad de la salvación. El versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué cosas? ¿Es las que escribió Juan? Bueno, tiene que volver al capítulo 1 y empezar a leer desde ahí, ¿no es cierto? Y leer todo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, para entender qué es lo que ha escrito Juan. Y básicamente es eso, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho antes. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos mostrar que lo somos. Básicamente podríamos resumir el mensaje de Juan en esa forma, en esa frase. Somos hijos de Dios y hay una certeza absoluta. Y es lo que quiere hacer Juan ahora, ¿no es cierto? Confirmarnos esa certeza. De que tenemos absoluta certeza de que Dios es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Él nos entregó su esencia. ¿Se acuerda que decía el capítulo 3? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Qué maravilloso, qué espléndido, qué espectacular, qué sorprendente amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto lo consiguió Cristo allí en la cruz, pagando por nuestros pecados, entregándose como propiciación por nuestros pecados. Él es quien nos redimió de la muerte. Y es por eso que nos convertimos en hijos de Dios. Pero como hijos de Dios tenemos que mostrar lo que somos. No tanto, recuerden, hay algunos que se les quedó pegado esto, ¿no es cierto? No tanto que bla bla, ¿sí? No tanto bla bla y más acción, más mostrarlo. Sí, es muy fácil hablar, dice Juan, muy fácil hablar. Pero ¿lo vivimos? ¿Lo vivimos? ¿Lo mostramos realmente? Y Juan quiere hacer este énfasis, ¿no es cierto? Todas estas cosas que los he dicho, ¿es para qué? Dice, todas estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? ¿Quiénes son esos vosotros? Según el texto, vea su texto, su Biblia. ¿Quiénes? Los que han creído, los hijos de Dios. ¿Sí? Los que han creído, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Salvos, creyentes, no sé cómo quiera llamarlos, ¿no es cierto? Pero este escrito tiene un propósito. ¿Por qué razón Juan escribió todo esto? Es lo que dice a continuación, ¿no es cierto? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y aquí el apóstol Juan lo que quiere mostrarnos es esta seguridad que tenemos.
esta seguridad de la salvación, que es la certeza que todos nosotros quienes habemos creído debemos tener y tenemos. No es una posibilidad, no es a lo mejor, es una certeza absoluta. Tú sabes, recuerda, conocimiento pleno, absoluta certeza de que tienes vida eterna, de que tenemos vida eterna. Juan no está hablando de un conocimiento progresivo. Juan no está hablando de algo que nosotros vamos a ir adquiriendo a medida que va pasando el tiempo, sino que está hablando acerca de una certeza absoluta, de una seguridad que nosotros podemos experimentar en el día a día en nuestras vidas. ¿Quién nos podrá arrebatar de la mano de Dios?, decía Pablo. Y enumera varias cosas, ¿cierto? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Tenemos esa absoluta certeza. Y esa certeza y esa seguridad y la razón de esa seguridad se deposita en la fe que nosotros ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No creemos en una persona, no creemos en una religión, no creemos en una filosofía. ¿En qué creemos? Dice en el nombre del Hijo de Dios, y esta expresión nombre tiene un peso muy profundo, porque el nombre de Dios, el nombre del Hijo de Dios representa todo lo que Él es, todo lo que Él es. Y dice, creemos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué está queriendo marcar Juan aquí? Es que esta persona a la cual se está refiriendo, este Hijo de Dios en quien creemos, es Dios mismo. ¿Recuerdan? Dios, no desde el bautismo hasta la crucifixión, sino desde que nació hasta que está hoy en la diestra del Dios Padre. Dios eterno. Dios con nosotros, Emmanuel. Y esta certeza, esta seguridad que se establece no en nosotros, no en lo que nosotros somos, sino en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el comunicador de la vida eterna? Es quien nos da la vida eterna. No hay otra fuente, no hay otro lugar donde podamos obtener esta vida eterna que Dios prometió. Y el apóstol Pablo, a lo largo de su escrito, fue manifestando esta seguridad que nosotros podemos tener. Tú te vas a ir dando cuenta y podemos ver varios versículos en la misma carta, en los cuales y a través de los cuales Juan nos va dando evidencias en las cuales nosotros podemos afirmarnos para confirmar: wow, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Fíjate, capítulo 2 y el versículo 3 dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. No es una causa, ¿sí? Es un efecto. No es una causa, es un efecto. Entendamos bien, ¿no es cierto? No es que yo soy salvo por guardar sus mandamientos, sino la salvación sería por obras. Sino porque yo soy salvo, guardo sus mandamientos. Es una evidencia. ¿Entendemos ese concepto? Es una evidencia. Porque yo soy un hijo de Dios, guardo la palabra de Dios. Y estoy buscando obedecer la palabra de Dios. Versículo 10, fíjese que dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo.
Otra razón, otra causa, otra evidencia que está mostrando Juan constantemente en su escrito es que nosotros reflejamos el amor de Dios. ¿Recuerdan? Estaba haciendo casi un repaso de todo lo que ha enseñado Juan. Nosotros reflejamos el amor de Dios. Amamos porque Dios nos amó primero. ¿Se dan cuenta? Un efecto del amor de Dios en nuestras vidas. Versículo 24 del mismo capítulo 2 dice: en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre. Es esta afirmación, esta confirmación de nuestra fe. Permanecemos en Él. Permanecemos en Él. Y recuerden que este permanecer lo definimos, ¿no es cierto?, como la capacidad de estar en el Señor y el Señor en nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Otra evidencia está ahí en el capítulo 3 y el versículo 9 dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Recuerden que esto también lo explicamos en su momento, ¿no es cierto? Porque Juan comienza diciendo en su carta que el pecado está en nosotros y aquel que dice que no soy pecador es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. El pecado está morando en nosotros y nosotros estamos luchando contra el pecado, y eso es lo que marca la diferencia en un hijo de Dios y un hijo del mundo. Dice Juan, en que un hijo de Dios lucha contra el pecado y un hijo del diablo o del mundo, ¿qué hace? Vive en pecado. Esa debería ser una diferencia abismal, querido. Por eso Juan habla de que practica constantemente. El que vive en el pecado no es nacido de Dios. Si nosotros lo hablamos en un momento, ¿no es cierto? El Espíritu Santo está en nosotros y nos está amonestando diariamente. Hasta que en algún momento nosotros lo acallamos, lo silenciamos, lo entristecemos. Se endurece el pecado. O sea, el pecado nos endurece nuestro corazón. Pero fíjense, Juan constantemente está dando estas evidencias para que nosotros entendamos y tengamos esta seguridad de que somos hijos de Dios y que nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nada, absolutamente nada. Escúchame bien, absolutamente nada te puede hacer perder tu salvación. Esto manténlo en tu cabeza, ¿sí? Manténlo siempre en tu cabeza. Nada te puede hacer perder tu salvación. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y por eso que Juan comienza, ¿no es cierto?, a darnos estas certezas, estas seguridades, estas cosas que debemos saber como conocimiento absoluto en nuestras vidas. Primero, que tenemos la seguridad de la salvación. Pero también tenemos que saber que Dios oye nuestras oraciones. ¡Qué maravilloso! Fíjate que dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué maravilloso es saber que tenemos confianza. Hablamos de esta palabra antes, la palabra parresia, que es la libertad que tenemos para entrar al lugar santísimo. ¿Recuerdan? La confianza, la libertad para entrar ante el trono de Dios y poder hablar con Él. Si recuerda que las personas en la antigüedad, cuando se manifestaba la presencia de Dios, ¡pum!, caían al piso porque decían, soy hombre muerto, como decía Isaías. Soy hombre muerto. Porque un hombre pecador no puede permanecer frente a Dios. Pero aleluya, hermanos,
Nosotros tenemos libertad. ¿Por qué? Porque lo hacemos con la sangre de Cristo en nuestras manos. Y esa sangre preciosa es la que abrió el velo, la que rasgó el velo desde arriba abajo en el templo y nos dio acceso a la presencia de Dios. Libertad. Libertad, confianza para llegar ante Dios. Tenemos libertad, decía Juan en el capítulo 2, para que, fíjate, capítulo 2, versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Cuando el Señor se manifieste, le veremos tal como Él es, dice Juan, cara a cara, y tendremos confianza de mirarlo a los ojos. No por lo que nosotros hicimos, no porque nos hemos comportado como buenos creyentes o buenos cristianos, sino porque Él, Cristo Jesús, logró nuestra redención, y Dios hoy nos ve como justos, como santos. Qué maravilloso, ¿no? Que tenemos esta confianza, que le veremos tal como Él es y no nos apartaremos de Él avergonzados, sino que podremos estar ante su presencia. Pero también, fíjate qué es lo que dice en el capítulo 4 y ahí en el versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Un día tendremos que estar frente a la presencia del Señor. Y el Señor te va a preguntar a ti, ¿qué hiciste con lo que te di para administrar? Algún día vamos a estar ahí en el Bimá. Y el Señor te va a pedir cuentas por lo que hiciste en este mundo. Y Juan dice, tenemos confianza. Tenemos absoluta confianza de que vamos a estar en ese juicio. Así que el hecho de que estemos en ese juicio, querido, garantiza nuestra salvación. Porque si tú no eres salvo, no vas a estar en ese juicio, vas a estar en un juicio posterior, en el cual no va a haber una pregunta. En ese juicio posterior, lo único que va a hacer Dios es abrir el libro, y al que no se haya inscrito en el libro, va a ser lanzado al lago de fuego. Pero cuando nosotros estemos frente a nuestro Señor, el juez justo, Él te va a preguntar, ¿qué hiciste? Y te va a evaluar. Y te puede decir, bien, buen siervo y fiel, o te puede decir, siervo negligente. Pero tenemos libertad para entrar ahí, para llegar hasta ese momento. Y hoy Juan nos dice que tenemos confianza, libertad absoluta delante de Él. ¿De quién es ese Él? Dios. Dios, que si pedimos cualquier cosa, fíjate, esto es casi, y guardando, porque vamos a aclarar un poquito esto, no se asusten, ¿no? No se asusten por lo que voy a decir, pero es casi como que Dios nos da un cheque en blanco. Pide lo que quieras. Uy, esto lo han escuchado en otro lado, ¿no? ¿Sí? Pero, hay un pequeño, Juan aquí resalta una condición, pero antes ya había dicho otra condición. Nosotros podemos entrar con libertad ante Dios y pedirle lo que queramos. ¡Wow! ¿Cierto? Algunos se pueden sobar las manos, como decimos acá nosotros. Pero Juan presenta dos condiciones para que hagamos esto. Estoy como chileno. Para que hagamos esto. Fíjate que dice el capítulo 3 y el versículo 22. Una condición que nos pasó, quizá a lo mejor. Pero fíjense que dice, y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él. ¡Wow!
No es solamente la certeza de que podemos pedir todo lo que queramos, sino que también la certeza de que si pedimos todo lo que queramos, lo vamos a recibir. Y aquí yo podría, no, pero no voy a seguir, ¿sí? Pero fíjense que lo que dice Juan, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Puedes entrar ante la presencia de Dios? Sí. ¿Puedes pedir lo que quieras? Sí. Pero la condición es ahí que guardes sus ¿qué? Mandamientos y hacer las cosas que son agradables a Él. Dios va a darte lo que quieras en tus oraciones, pero la condición es que tú te ajustes a lo que dice la palabra de Dios. Ups, ahí está el pequeño detalle, ¿no? Y hoy, cuando leemos una expresión muy similar, Juan dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme ¿a qué? A su voluntad. Cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Usted tiene confianza absoluta, querido. Nosotros tenemos confianza absoluta de entrar a la presencia del Padre, quien está dispuesto a escucharnos como un Padre que ama a su Hijo y que está dispuesto a responder a nuestras oraciones como un Padre lo hace con su Hijo. Pero usted tiene que ajustarse a lo que dice la palabra de Dios. Ajustar su vida a lo que dice la palabra de Dios y ajustar su vida a lo que es la voluntad de Dios. Si usted pide lo que Dios quiere, va a tener respuesta a sus oraciones. Es más, Juan continúa diciendo, fíjense, versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Esta palabra es bien interesante porque da la idea de que Dios está dispuesto a responder nuestras oraciones conforme a su voluntad, que vamos a ser oídos, pero solo cuando nosotros nos conformamos a la voluntad de Dios. Dios no va a escuchar otra oración, querido, que no sea la oración que esté conforme a su voluntad. Esa es la que tiene garantía de ser oída y de ser respondida. Porque Dios, como un Padre amante, no solamente nos quiere escuchar y va a decir, ya, qué interesante, gracias, déjame tu teléfono, ¿sí? Te como en otro lado, déjame tu teléfono y te llamaremos. Y jamás, nunca te llamaron, ¿no? Dios está atento a escucharte porque quiere responder. Y te va a responder siempre que tú lo hagas conforme a su voluntad. Que lo hagas conforme a su voluntad. Él nos oye, tenemos esta seguridad personal. Es un verbo presente, Dios está escuchando en este instante nuestras oraciones. Y nosotros tenemos absoluta certeza de eso. Querido, no solamente tienes certeza de tu salvación, sino que tienes absoluta certeza de que Dios te escucha. ¿No has tenido duda alguna vez respecto a eso? Yo sí. No sé, quizás a lo mejor soy el único pecador aquí entre vosotros, ¿sí? Pero ¿no le ha pasado a usted alguna vez que se sienta y dice, ¿me estará escuchando Dios? O algunos, ¿no es cierto?, hemos podido decir, Dios no me escuchó. Porque queremos o creemos que la respuesta de Dios se va a ajustar a lo que nosotros estamos pidiendo.
Pero recuerda siempre que sabemos que sí, Dios responde nuestras oraciones, lo hace de 3 formas. Recuerda, lo enseñamos a los niños en la enseñanza bíblica familiar. Yo creo que usted ya lo sabe, ¿no es cierto? ¿De qué forma Dios responde nuestras oraciones? Sí, no y espera. ¿Cuál es la más difícil de todas? El espera. No sé para mí, no sé para ustedes. Para mí la más difícil es el espera. Si Dios me dice que sí, maravilloso, ¿no es cierto? Que venga la siguiente. Si Dios te dice que no, bueno, no se bajonea, pero entiende, Dios dijo que no. Pero cuando Dios te dice espera, y te tiene ahí esperando. Dios está respondiendo igual. Y tenemos esa absoluta certeza, querido, de que Dios está respondiendo nuestras oraciones. Fíjate, esta palabra saber se repite 2 veces aquí en el versículo 15. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Esta es casi una confirmación de lo que Juan está diciendo en el versículo 14. Entendiendo que Dios va a responder a nuestras oraciones. Tenemos las peticiones que le hemos hecho. Fíjense, Dios nos da esta certeza absoluta de que Dios escucha, pero también tenemos la absoluta certeza de que Dios va a responder. Porque les vuelvo a insistir, que no escuche es una cosa, que responda es otra. Pero Juan nos quiere manifestar esta absoluta certeza de estas 2 cosas. Dios nos escucha, Dios te oye, siempre, siempre. Y Dios te va a responder siempre. Siempre te va a responder si tú estás orando ajustado a su voluntad. Y aún así, te va a responder de una de estas 3 formas. Sí, no o espera. Es maravilloso entender esto, querido. Es lo que el Señor Jesucristo dijo ahí en Marcos capítulo 11, el versículo 24. Por eso os digo que todas las cosas por las cuales oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Este versículo es bien interesante porque crea el mal entendimiento de que yo soy el que manejo las oraciones. ¿Sí? Y si yo creo con mucha fuerza, con mucho poder, Dios va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Y la Biblia no dice en ningún lugar eso. Juan es bien claro al hacernos entender que Dios responde nuestras oraciones como Él quiere, cuando Él quiere. Encontré esta frase que me encantó y se las quiero leer. Dice, el propósito de la oración no es rebajar la voluntad de Dios para que se atenga a la nuestra, sino levantar nuestra voluntad para que se conforme a la de Dios. Repito, el propósito de la oración no es rebajar la voluntad de Dios para que se atenga a la nuestra, sino levantar nuestra voluntad para que se conforme a la de Dios. Y sabe que muchas veces estamos siendo mal enseñados. Y muchos cristianos están siendo mal enseñados al enseñarles y al mostrarles que nosotros podemos hacer que Dios haga cosas. No, querido, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Dios responde nuestras oraciones por gracia y por misericordia cuando nosotros nos ajustamos a su voluntad. Es por eso que Juan quiere darnos esta certeza absoluta. Dios responde nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. Querido, que nunca se te pase por la cabeza el que Dios no te está escuchando.
Dios siempre te está escuchando. Quizás lo que tienes que revisar es si tú estás orando de la forma correcta. Porque si Dios no te va a escuchar cuando tú no oras conforme a su voluntad, obedeciendo su palabra. Sí, ahí te aseguro que Dios no te va a responder. Después de habernos enseñado esto, Juan nos enseña que tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad respecto a esto. Tenemos la certeza de que somos salvos. Tenemos la certeza de que Dios responde a nuestras oraciones, pero también tenemos una responsabilidad respecto a esto. Fíjate que dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleve a la muerte, pedirá. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La responsabilidad de la intercesión. Después de hablarnos de la eficacia de la oración, de que Dios responde a nuestras oraciones, Dios presenta y nos muestra la intercesión. Nos muestra que nosotros debemos convertirnos en personas que están intercediendo por otros. Estamos orando a favor o por el favor de Dios para con otras personas. Ese es un privilegio que nosotros tenemos, querido. El privilegio que Dios nos entrega de interceder por otros. Recuerden que nosotros hemos sido declarados por Dios como sacerdotes. Y en ese trabajo de sacerdotes y sacerdotisas tenemos la capacidad de llegar a la presencia de Dios e interceder por otros. Maravilloso, ¿no? Maravilloso tener esa capacidad. Espero que tú estés aprovechando esa capacidad, respondiendo a esa responsabilidad que Dios te entregó, que Dios nos entregó. Esta oración hace referencia a un hermano, a una hermana. Dice, si alguno ve a su hermano, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Este hermano por el cual se pide es una persona que está en un problema espiritual, que está pecando. La idea o el énfasis del verbo es que una persona que está comenzando a pecar o se ha detenido en la práctica del pecado, que está sumido en su pecado. No es una persona que cayó ocasionalmente, ¿sí? Porque recuerden que Juan hace ese énfasis en el capítulo 1, todos hemos pecado, todos caemos, y gracias a Dios que tenemos primera de Juan 1:9, y tenemos la capacidad de decir, me caí, me levanto, Señor, perdóname, porque pequé. ¿Y qué dice Juan? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Juan introduce aquí una idea diferente de una persona que está cometiendo un pecado. Y fíjate, Juan en cierta forma como que hace una categoría de estos pecados. Y habla del pecado que lleva a la muerte y el pecado que no lleva a la muerte. Él comienza diciendo este caso hipotético, ¿no es cierto? Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Esa es la idea, ¿no es cierto? La idea es que yo tengo la responsabilidad de estar atento a mi alrededor, atento a las necesidades de mis hermanos. Y si yo veo que un hermano está cometiendo un pecado, ¿cuál es mi responsabilidad ante Dios? Está pecando, es lo que hacemos normalmente. Nos levantamos como jueces más que intercesores. Y acusamos y apuntamos. No, querido, esa no es tu responsabilidad.
Nuestra responsabilidad no es ser jueces. Recuérdenlo bien. Porque lo que logramos con eso es hundir más a las personas, es alejarlas más. Lo que Dios quiere es que nosotros mostremos amor. Y ese amor es el que cae de rodillas y ora a Dios por su hermano. ¿Cuántas hermanas, cuántas personas no se han alejado más de Dios? Porque nosotros nos levantamos como jueces y apuntamos con el dedo, olvidando nuestra capacidad y nuestra responsabilidad de intercesores más que acusadores. Porque fíjate lo maravilloso de esto, fíjate lo que continúa diciendo Juan, dice: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, por él, Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Si tú lees bien esta frase, fíjate, ¿qué está diciendo Juan? Es que Dios va a dar vida a esta persona que está cometiendo pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Lea su texto, trate de entenderlo. A mí me costó entenderlo, así que no hay problema, ¿sí? Fíjate que dice, leamos de nuevo el versículo. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. ¿Qué dice? Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. ¿Por quién Dios da vida? ¿Ah? Por el intercesor. Mira qué maravilloso, la herramienta que tenemos en nuestras manos. Es que si nosotros vemos a nuestro hermano que está cometiendo pecado, yo intercedo a Dios, oro por él y posiblemente capaz Dios puede traer el arrepentimiento a su corazón. Y yo fui. ¿Quién provocó eso? Aleluya. ¿Sí? Y al oír Dios mis oraciones, le da vida nuevamente a este hermano. Ahora tenemos que tener en cuenta aquí que el concepto vida y muerte que aparecen aquí son casi intercambiables en cuanto a vida espiritual y muerte espiritual, y vida natural y muerte natural. ¿Sí? Tenemos que entender muy bien el contexto del pasaje, porque cuando habla de un creyente y está hablando de muerte, ¿de qué está hablando? ¿De muerte espiritual? Yo pensé que inmediatamente iba a tener una respuesta aquí. Cuando está hablando de un creyente, de un hermano, y habla de muerte, ¿está hablando de muerte espiritual? No, como decimos, estamos en fiestas patrias, vamos a hablar como chilenos, ¿ya? No está hablando de muerte espiritual. ¿Por qué? Porque ya durante toda la carta Juan nos ha dado la seguridad de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también creyentes, salvos por la fe. Entonces, obviamente no está hablando de muerte espiritual. Pero recuerde también que la muerte da la idea de separación. Y cuando habla de un creyente que muere, sí está hablando está teniendo un aspecto espiritual, pero tiene que ver respecto a la separación de Dios. Está hablando no de salvación, sino de comunión. ¿Sí? De comunión. Y cuando un creyente está cometiendo pecado, está muerto en la vida, ¿no es cierto? Porque está lejos de Dios, está apartado de Dios. No usamos esa expresión cuando hablamos de un creyente que está lejos de Dios, está apartado. Es lo que Juan está diciendo.
Está diciendo de este hermano que comete un pecado que no lleva a la muerte. Nosotros pedimos poder y tenemos esa maravillosa posibilidad de tener en nuestras manos la capacidad de interceder por este hermano. Dios escucha nuestras oraciones y le da vida. Es lo mismo que decía Santiago cuando en el capítulo 5 de su carta él dice en el versículo 20, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte. Es exactamente la misma expresión. ¿Sí? Y está en el mismo contexto, en el contexto de la oración por aquel que está lejos de Dios. Es la oración de aquel que está muerto en cuanto a su relación con Dios. Pero también están aquellos que dice Juan, fíjate, hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedirse por ese. Wow. Y aquí recuerden, ¿no es cierto?, que hablamos del apóstol del amor, que yo les dije desde el comienzo que si tú ves sus escritos, vas a dar cuenta que es bien directo. No suena tan amoroso de repente. ¿Sí? No suena tan amoroso de repente, aunque habla mucho acerca del amor. Pero fíjate, él dice que hay un pecado que lleva a la muerte. El pecado de este hombre que es terco, que es duro, que no quiere arrepentirse, que prefiere estar alejado de Dios, que lo lleva a la muerte, a la separación de Dios. Aún tú puedes leer los escritos de Pablo, ¿no es cierto? Y el Nuevo Testamento menciona ejemplos de personas que permanecieron en su pecado y al permanecer en su pecado murieron físicamente. En 1 Corintios Pablo habla en el capítulo 11 de aquellos que comían la cena indignamente y no querían arrepentirse. Dice que hay algunos que duermen, que murieron. Tenemos el ejemplo en los hechos de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? Ellos se coludieron entre ellos, se pusieron de acuerdo, quisieron mostrar algo que no eran. Fueron enfrentados por los apóstoles y ellos persistieron en su mentira. ¡Pum! Cayeron muertos. ¿Porque Dios es malo? No, porque la pureza para Dios es importante, querido. Y si esta pureza afecta al cuerpo, Dios puede intervenir de esta forma. Puede hacerlo. Y por eso que Juan habla de estos pecados, ¿cierto? Hay un pecado que lleva a la muerte. Cualquier pecado, termina diciendo, fíjate, toda injusticia es pecado. Pero hay pecados que nos llevan a la muerte. ¿Cómo es esto? Porque se está refiriendo también a esta muerte física. Recuerden que les dije, ¿no es cierto?, que hace como, hay que entender bien lo que está diciendo porque como que mezcla las cosas, ¿no es cierto? La muerte física y la muerte espiritual. Pero es importante entender que Juan comenzó diciéndonos algo que asentó la base sobre lo que está terminando de decir, es que ni un creyente puede perder su salvación. Recuerden, por nada de lo que tú hagas puedes perder tu salvación. Sí puedes alejarte de Dios. Sí puedes alejarte de Dios. Tenía un pasaje para analizar, pero por amor al tiempo no lo vamos a hacer. Sí, pero fíjense, Juan no está prohibiéndonos que nosotros oremos por estas personas. Pero sí está diciéndonos Juan que aquella persona que está levantándose en contra de Dios en una actitud obtusa, ¿cierto?, que no quiere reconocer a Dios, que a pesar de que es un hijo de Dios, prefiere ir a comer con los cerdos. Juan dice, no es necesario que oremos por él. Sí, nosotros podemos orar por él. Sí, yo creo que sí podemos seguir orando por esa persona. Pero recuerda, quién hace el trabajo y quién tiene que arrepentirse es él.
¿Yo puedo seguir intercediendo por esa persona? Sí, yo creo que sí. Aunque Juan lo deja a libre disposición. ¿Sí? Si quieres hacerlo, algo. Pero recuerda, Dios es el que trabaja en el corazón de las personas. Tú puedes orar y tienes la responsabilidad de orar por tu hermano. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es orar por la persona. No levantarte como un juez. No levantarte como aquel que le apunta, sino levantarte como aquel que cae de rodillas ante Dios por el hermano, que muestra amor. Un amor activo, recuerda, un amor que se muestra, un amor activo. Es maravilloso entender que la seguridad de la salvación nos invita a caminar por este mundo en libertad. Pero Pablo nos hace una advertencia y se la hace a los romanos. Dice, solo que no uséis esta libertad como ocasión de la carne. Que esta libertad no se convierta en libertinaje. No es pequemos para que la gracia abunde, dice Pablo. Es en esta seguridad que yo tengo, voy a buscar la santidad progresiva. Día a día voy a trabajar por mi santidad. Dios responde mis oraciones cuando yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Quiero orar por mi hermano que está mal espiritualmente. Tengo que situarme justo en el centro de la voluntad de Dios para que Dios responda a esa oración. Para que Dios le dé vida por mi oración. Si lo que Juan quiere poner en nuestras manos es ese poder, querido, tenemos un poder en nuestras manos que es la oración, la intercesión. Primero preocúpate por tu vida, dice Juan, ¿sí? Preocúpate de andar en la voluntad de Dios, de cumplir la palabra de Dios, después intercede por el otro. Pero querido, tú y yo tenemos esa responsabilidad. ¿Cuánto tiempo de tu oración, cuánto tiempo de tus horas de oración gastas en interceder por otros? ¿Sabes que alguien dijo, del 100% de nuestras oraciones, el 5% son alabar a Dios, el otro 5% son interceder por otra persona y el 90% restante es por nuestras propias peticiones, por nuestras propias necesidades? ¿Eso es tener un corazón de amor? ¿Eso es tener un corazón que busca honrar a Dios, no egoísta? Querido, tenemos que orar los unos por los otros. Si tú oras por mí, yo voy a orar por ti. Y no es porque tú oras por mí, no, porque tengo la obligación de hacerlo. Y esto va a crear esta cadena de oración, hermanos, en la cual todos estamos orando por todos y estamos mostrándonos este amor. Y nos mostramos este amor porque somos hijos de Dios. ¿Ven cómo termina el círculo, Juan? Maravilloso, ¿no? Maravilloso. El desafío para nosotros es, en esta seguridad que tenemos, de que Dios escucha tus oraciones, ¿estás usando de forma correcta? ¿Estás usando de forma correcta este poder que tienes en tus manos?